Bueno, aquí estamos una vez más para más un estudio bíblico y hoy nosotros estamos trayendo a vosotros una enseñanza práctica de cómo podemos mejorar nuestra cualidad de tiempo de lectura de la palabra de Dios. A veces uno sabe que tiene que leer la palabra de Dios. Lo que pasa es que no sabe cómo gestionar, ¿no? Ese tiempo, no sabe qué actitudes tomar o cómo proceder. Y hoy nosotros queremos traer a vosotros una enseñanza práctica de cómo podemos hacerlo, ¿vale? Nosotros te invitamos a abrir tu Biblia en Salmo 1, libro de los Salmos. Vamos a leer Salmo 1 en esta tarde. ¿Puede leer, Siane? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantada junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien. Estos 3 versos de la palabra de Dios nos traen mucha esperanza y mucho ánimo, porque la figura que el salmista inspirado por Dios está utilizando es muy clara, ¿no? El hombre que actúa siendo temeroso de Dios, ¿no? Que actúa respetando, honrando a Dios y que medita en su palabra de día y de noche, es semejante a un árbol plantado junto a las corrientes de aguas que prospera, ¿no? Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué figura maravillosa es esta, ¿no? Nosotros imaginamos ahí, Siane, un árbol con hojas muy verdes, ¿no? Con frutos que aparecen en su época apropiada. Su época, eso es una imagen muy bonita, ¿no? Y es una imagen canónica, y decimos canónica porque surgió a partir de la inspiración del Espíritu Santo para el salmista, ¿no? De modo muy práctico, queremos presentar a vosotros 8 pasos, ¿vale? De cómo debemos digamos, relacionarnos, ¿no? Con esa práctica de leer la palabra de Dios. Inicialmente, repetir, ¿no? Aquí las palabras de John Stott, ¿no? No en literis, ¿no? Pero añadir aquí a esta enseñanza las palabras de John Stott cuando dijo que en nuestra relación con la palabra de Dios, 2 aspectos necesitan ser considerados. El primer aspecto es considerar que la palabra de Dios es inteligible, es decir, ha sido un libro escrito que nosotros podemos entender. Y también que es autoritativo, es decir, que tiene autoridad sobre nosotros. Él dice, Siane, que de nada adelanta tener una Biblia que sea inteligible, o sea, que podamos entender. Que pueda comprenderla. Y que no tenga autoridad sobre mi vida. Y de nada adelanta también tener una Biblia que tenga autoridad sobre mí, pero que no pueda entenderla, ¿no? Entonces, unir estos 2 aspectos de la revelación de las Escrituras es esencial en nuestro desarrollo, ¿no? Nuestro crecimiento. De lectura de la palabra de Dios. De modo que el primer paso que nos gustaría comentar aquí a vosotros es elegir una Biblia. Muy sencillo, ¿no? Elegir una Biblia. Hay gente que no tiene una Biblia, pero estoy seguro de que todos podemos tener una Biblia y relacionarse con esta Biblia, ¿no? Tener una Biblia que pasemos todo el año con ella, ¿no? O 2 años o 3 años, ¿no? Una Biblia en la cual podamos hacer apuntes, ¿no? Apuntar cosas,
es subrayar aquello que hemos aprendido, que ha sido importante y que de alguna manera ha tocado nuestras vidas con destaque. Y es importante que tengáis una Biblia sencilla, sí, ¿sabe? Sin comentarios, ¿no? Una Biblia donde no tenga opinión de nadie. Sea tú y tu Biblia, solamente. Es bueno, ¿no? Sí, es bueno. Claro que las Biblias que tienen comentarios también ayudan, son importantes, Sí. ¿no? No estamos aquí negando el valor de las Biblias comentadas. Pero es importante que tú tengas una Biblia sin comentario para leer. Algo que tú puedas, con el auxilio, con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Aprender lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. Lo que fluye, Lo que fluye. Y ahí tenemos varias versiones, ¿no? Hay la Reina Valera 1960, 95, hay la Nueva Versión Internacional, la Biblia Dios habla hoy, Biblia de las Américas, en fin, hay versiones ahí que pueden ayudar uno a desarrollar su relación con Dios. De modo que el primer paso es este, ¿no? Elegir una Biblia. Una Biblia. Tú tienes que tener una Biblia. Tuya. Una Biblia tuya, para leer, no es para conducir bajo tu brazo, ¿vale? Y así, ¿hay algún problema si alguien quiere leer por el móvil o por la tablet? No, no hay ningún problema. Pero ese contacto físico con la Biblia es importante. Manejarla es importante. Conocer dónde están, cómo están las cosas, cómo están los libros. Y eso solo es posible a medida que tenemos a la mano una Biblia física. Y también los móviles y los tablets se apagan, ¿no? O sea, y son muchas veces una tentación. Sí. Porque tú vas a mirar la Biblia, pero te entra un mensaje de WhatsApp. Te entra un mensaje de Facebook, que a veces tú acabas por no leer la Biblia y empiezas a mirar otras cosas. Exactamente. Y a veces es que Dios puede estar llamando a la gente, ¿no? Por WhatsApp, ¿no? Quizás No creo eso, mucho, ¿no? creo mucho más que esté llamándonos a la palabra. Es verdad. De modo que tener la Biblia física es muy importante. El primer paso entonces es escoger una Biblia, elegir una Biblia. El segundo paso en esta tarea, ¿no? De leer la palabra de Dios es empezar con una actitud correcta, ¿vale? Empezar con una actitud correcta. Y aquí nosotros destacamos 4 actitudes. Claro que hay más actitudes, pero estas 4 yo creo que son importantes mientras leemos, estamos leyendo la palabra de Dios. Y la primera actitud importante es expectativa. Salmo 63, verso 1 nos dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Muy bien, qué bonita, otra figura muy bonita, ¿no? Una bonita figura donde el salmista está diciendo que así como su alma, su cuerpo, ¿no? Su cuerpo tiene sed de agua, su alma tiene sed de Dios. Entonces, abrir la palabra de Dios con esa expectativa de que Dios hablará conmigo, ¿no? Que me alimentará, que quitará la sed de mi alma, es algo que es necesario cuando empezamos a leer la palabra de Dios. La segunda actitud es una actitud de reverencia, ¿vale? Salmo 89, verso 7, que dice la palabra, Siane: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Bonito también, ¿no? Ese reconocimiento del salmista. Dios temible, Dios venerable, Formidable. Dios formidable. Él alaba la grandeza de Dios, alaba quién Dios es, ¿no? Es algo maravilloso. Acercarse a Dios con ese sentimiento, con ese sentido
de que Él es todopoderoso, Él merece ser honrado, ¿no? Eso es maravilloso, eso es muy precioso, ¿no? La tercera actitud es la vigilancia, ¿no? Mateo capítulo 24, verso 42, el propio Cristo nos da una orientación. Y la orientación es, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pues, cuando abrimos la palabra de Dios, debemos estar con esa actitud, ¿no? Una actitud de alguien que está esperando un encuentro con Cristo, ¿no? Y está ahí como que preparado, Sí. ¿no? Abrir la Biblia preparado para escuchar a Dios, para encontrarse con Dios, Buscándolo, ¿no? buscándolo, ¿no? Es algo verdaderamente precioso, ¿no? Esa convicción de que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios habla a nosotros por medio de su palabra. Y la cuarta actitud es la disposición para obedecer, que está en Juan capítulo 7, verso 17. Que dice así, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muy bien. Cristo está hablando ahí, ¿no? De una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y esa disposición para obedecer necesita estar en nosotros. Porque como hemos dicho en el comienzo, la enseñanza de John Stott sobre la autoridad de la palabra es muy importante. Sí. Porque no es un libro más, es la De propia Dios. revelación especial de Dios a nosotros, ¿vale? De modo que el segundo paso es empezar con una actitud correcta, ¿vale? Y las actitudes que destacamos aquí en ese segundo paso son Expectativa, reverencia, vigilancia y disposición para obedecer. El tercer paso que nosotros necesitamos comprender para aprovechar o desarrollar mejor, ¿no?, nuestra lectura de la palabra de Dios es apartar un tiempo específico de nuestro día para hacerlo. Y nosotros te animamos a apartar la mejor parte de tu día. A veces hay gente, Siane, que nos busca, ¿no? Y que nos dice, es que no tengo ganas de leer y cuando estoy leyendo me duermo, ¿no? ¿Qué empieza pasa? y no termina un capítulo, no sé qué hacer. En general, que la gente no entrega la mejor parte de su día para esta finalidad. A veces la gente va a leer después de un día de trabajo, de hacer muchas cosas. Ya tumbado, muchas veces sentado ya en la cama y acaba por dormir antes de terminar la tarea que tiene, que es leer la palabra. ¿Verdad? Y entendemos que la mejor parte de nuestro día es cuando despertamos, ¿vale? Quizás tú digas, no tengo tiempo, que hay mucha cosa para hacer. Pues te animamos a despertar un poco más temprano, ¿vale? Porque tu Dios merece lo mejor y tú necesitas, y yo necesito, y nosotros todos necesitamos de ese tiempo de busca al Señor, de abrir su palabra y entender su propósito, su dirección para nuestras vidas. Hubo hombres en la Biblia Sagrada que la Biblia está llena de ejemplos, ¿no?, que buscaban al Señor por la mañana, ¿no? El ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos aquí. Jesús, Marcos capítulo 1, verso 35, nos da esa referencia, ¿no? Vamos a leer apenas esta referencia y vamos a dar las demás referencias para que tú también busques en tu estudio personal, ¿vale? Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy bien, Jesús se levantaba por la mañana y iba al desierto para buscar al Señor, ¿vale? En la Biblia, Abraham lo hizo por la mañana, Génesis 19, 27. Jacob lo hizo por la mañana, Génesis 28, 18. Job lo hizo por la mañana, Job capítulo 1, verso 5. Moisés lo hizo por la mañana, Éxodo 34, verso 4. Ana y Elcana, ¿no? Hicieron por la mañana, primero libro de Samuel, capítulo 1, verso 19. Y también David, Salmo 5, verso 3 y Salmo 57, versos 7 y 8. Todas estas son referencias de los hombres de Dios que por la mañana buscaban al Señor. Y claro que entendemos, como Bruno ya habló, sobre muchas veces las dificultades que tenemos, ¿no? De poner esto por la mañana. Pero ¿por qué te animamos a hacerlo? Primeramente porque la palabra lo indica, ¿no? Lo muestra que eso es saludable. Pero también porque hay que pensar cuán será maravilloso empezar el día con la palabra de Dios. Verdad. Vamos a tener tantas cosas para arreglar por el día. A veces dificultad con los niños, dificultad en el trabajo. Y si tu mente ya está llena de la palabra, podemos garantizarte que las cosas saldrán mucho mejor. Amén, gloria a Dios. Y es interesante, Siane me hace recordar aquí un paralelo, ¿no? Que hay en Efesios capítulo 5. Vamos a leer, es importante que leamos esa porción de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 18. Hay un paralelo aquí muy importante, ¿no? ¿Puede leer, Siane? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. 19 también. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y 20 también, por favor. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si tú lees con cuidado estos dos pasajes del Nuevo Testamento, tú vas a ver una cosa, que el efecto de ser lleno del Espíritu Santo es el mismo efecto de cuando la palabra mora en nosotros. Vamos a ver. Puedes leer ahí, Siane, los resultados o el efecto de ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ahora yo, Colosenses, el pasaje de Colosenses nos dice, ¿no? Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. ¿Qué más? Y dando Efesios. siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de Jesús. En Colosenses también, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Notad bien que si el efecto es el mismo, es porque la causa es la misma. Y aquí las causas son sinónimas. Ser lleno del Espíritu significa que la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros. De modo que, como Siena estaba diciendo, ¿no? Levantarse por la mañana y ya está con la palabra de Dios
en nuestra mente, en nuestro corazón, es muy importante porque nos ayuda durante todo el día a enfrentar los retos que se presentan delante de nosotros. Obviamente que cuando hablamos que hacer por la mañana, no es una regla, eso no es algo que tú tienes que hacer y Sí o eso sí. va a funcionar por la mañana. No se trata de eso, pero creemos nosotros, Cian y yo, creemos que es el ideal, lo ideal para cada persona, ¿no? Levantarse y alimentarse espiritualmente del Señor para así poder enfrentar todo el día, ¿vale? Ahora, si no puedes por la mañana por inúmeras circunstancias, pero que apartes un tiempo de tu día y leas la palabra de Dios, ¿vale? El cuarto paso que debemos considerar en nuestra lectura de la palabra de Dios es apartar un lugar dentro de nuestro hogar, de nuestra casa, un lugar específico para eso. Esa no es una orientación, digamos, bíblica específicamente, ¿no? Pero de la experiencia, ¿no? Y también otros hombres y profesores y estudiosos, ¿no?, de la palabra de Dios, teólogos, enseñan eso también, orientan en ese sentido, ¿no? Pastores, ¿no? Aparta un lugar dentro de tu hogar, dentro de tu casa, un lugar donde tú te sientas cómodo, ¿no? Pero no tan cómodo para que no te duermas, Sí, ¿no? no se puede. Pero un lugar que sea cómodo para ti. Que puedas orar en ese lugar. Un lugar donde puedas orar tranquilamente sin molestar a otros, ¿no? Un lugar Que puedas leer con tranquilidad. que puedas leer con tranquilidad también, sin ser molestado por nadie, ¿no? Que tenga luz suficiente Que para tenga hacerlo. luz, exactamente, para que no sufras, ¿no? Para poder leer, ¿no? Enfim, esse é o quarto passo, ¿vale? Buscar um lugar específico en tu casa, en tu hogar. El quinto paso, que es también muy importante, es que antes de leer, tú debes orar, yo debo orar. Todos nosotros debemos orar buscando la dirección del Espíritu, el alumbramiento del Espíritu para que podamos entender la palabra del Señor. El texto que está en 1 de Juan capítulo 5 verso 6 nos dice algo muy precioso y muy revelador. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén, gloria a Dios. El Espíritu es aquel que da testimonio. Nosotros necesitamos orar cuando abrimos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Es lo que nos afirma 2 de Pedro capítulo 1 versos 19 y 20, ¿no? Que los hombres hablaron inspirados por el Espíritu de Dios. De modo que es importante que nosotros entendamos que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, necesitamos orar para comprender la palabra del Señor. Jesús también nos habló en Juan capítulo 17, verso 17, oró, ¿no?, al Padre diciendo: santifícalo, Señor, en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios es verdadera, como Cristo era la verdad. La palabra de Dios es verdadera. Todo lo que sale de la boca de Cristo, todo lo que sale de Dios es verdad, y esa verdad nos santifica, nos limpia, nos aparta, nos separa para Dios. De modo que necesitamos orar. Este es el quinto paso en nuestro desarrollo en la lectura de la palabra de Dios. El sexto paso es seguir un plan sencillo. Es muy importante que tengamos un método, ¿no? Un método para leer.
Si vamos saltando de un texto a otro, eso ayuda obviamente, pero no nos permite tener una comprensión, ¿no? Un poco más general, más amplia de la palabra de Dios. De modo que seguir un plan sencillo es muy importante. Hay algunas Biblias incluso que pueden traer ese plan o esa planificación de lectura de la palabra al fin, ¿no? Del texto. Y también hay disponible muchas veces en algunos sitios de internet, tú puedes incluso apartar un libro para leer o tener el plan de toda la Biblia por un año, por 3 meses, y puedes así saber los pasos, ¿no? de diarios que podrás dar para lograr tu objetivo na lectura da palavra. Incluso también hay aplicaciones de móvil, ¿no? En tablets también, que traen, ¿no? Un plan sencillo para leer. De modo que es importante que acompañes, que tengas un plan de lectura de la palabra de Dios. Puedes leer la Biblia en 3 meses, es muy corrido. Ya lo hemos intentado, es muy corrido, pero puedes leer en 6 meses, en 9 meses, en un año, en 2 años, en 3 años. El plan eliges tú, pero no dejes de leer, no dejes de atender o de obedecer a una planificación de lectura, ¿vale? Es importante también, y vamos ahora al 7º paso, que nosotros, cuando tengamos el texto bíblico en las manos, nosotros hagamos algunas preguntas a ese texto. Y la primera pregunta que necesitamos hacer al texto bíblico es: ¿qué ese texto habla sobre Dios, ¿no? ¿Qué el texto está diciendo sobre el Señor, sobre Dios? Es una pregunta que nosotros necesitamos hacer al texto. Y cuando decimos que hacemos una pregunta al texto, es que vamos a leer con calma, vamos a leer observando qué Dios está haciendo, que Dios está aconsejando, si Dios está presente, si Dios no está presente, quién está hablando con quién, es Dios que está hablando con el hombre, es el hombre que está hablando con Dios, o el hombre está hablando consigo mismo y pensando en Dios. ¿Dónde está Dios en ese texto? Es la primera pregunta que necesitamos hacer. La segunda pregunta que necesitamos hacer, ¿cuál es, Yane? Es lo que habla el texto personalmente, para mí, como persona, ¿no? En que puedo, lo que habla sobre los hombres. Los hombres en aquel texto están obedeciendo a Dios o no están. Hay una enseñanza para los hombres de rechazo o hay una enseñanza positiva, lo que deben hacer. Eso es importante también. Sí, cómo los hombres se comportan, sí, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Sobre lo que Dios está pidiendo, exigiendo, si los hombres están, como ha dicho Ciane, rechazando las palabras del Señor, de Dios, de Cristo, si los hombres lo están obedeciendo, ¿no? ¿Qué habla sobre los hombres? Y la tercera, la tercera pregunta que necesitamos hacer al texto es: ¿en qué eso se aplica a mi vida? ¿O cómo eso se aplica a mi vida, ¿no? Antes todavía de entrar un poco más a fondo en ese aspecto, me gustaría daros un ejemplo. Digamos que tú hayas escuchado una charla sobre vida saludable, ¿vale? Y luego tú concluyes que necesitas una vida saludable, ¿no? Pero eso no es suficiente, ¿no? Concluir que necesitas no es suficiente. Necesitas aplicar estas verdades a tu vida de manera concreta, de manera práctica. De modo que la primera cosa que debes hacer es hacer una aplicación personal
admitiendo que necesitas. Sí. Yo necesito. Después de leer ese periódico que decía sobre eso, digo, mira, o de escuchar esa charla, yo ¿no? necesito Yo necesito. de una vida Estás saludable. admitiendo que necesitas De esa verdad. de tener De esa una vida información. saludable. Eso es un aspecto personal. Luego viene el aspecto práctico, ¿no? Quizás tú estés ahí un poco más, con peso un poco más... un poco más arriba que arriba lo que necesitas, de lo normal, ¿no? O no haces un poco más actividad gordito, física. un poco más gordita, ¿no? Y luego, en la práctica, tú vas a la segunda parte de la aplicación de esa verdad, ¿no? De que necesitas de una vida saludable, que es bajar de peso, ¿vale? Luego, eso tampoco es suficiente, Sí. ¿no? Solamente tener conciencia de que... Tener que necesitas bajar de peso. Necesitas ahora de algo que sea posible, ¿no? Posible. ¿Cuánto voy ¿Cuánto a voy a adelgazar? adelgazar, ¿no? Entonces, podrías ahí poner, hacer una aplicación ahora posible, no solamente personal, práctica, sino posible, que es, yo necesito bajar 5 kilos, ¿vale? Y luego, por fin, hacer una aplicación que se pueda comprobar o comprobable, ¿no? Yo necesito bajar de peso o bajar 5 kilos hasta el verano, por ejemplo. Y luego trabajar en eso, ¿no? Hacerlo. Es aplicar directamente a tu vida. Con la palabra de Dios nosotros también debemos actuar de esa manera. Se pasará igual. ¿Vale? Se pasará igual. Hay 4 aspectos de la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas que son muy importantes. El aspecto personal, el aspecto práctico, el aspecto posible y el aspecto comprobable. Digamos que tú leas el texto de Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro. Y allí tú estás leyendo el texto y luego lo que te llama la atención es el hecho de que cuando Cristo enseña diciendo, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, ¿no? Y luego esta verdad llama tu atención, ¿no? Seguramente el Espíritu Santo, porque tú habías orado antes, ¿no? Pidiendo luz del Espíritu Santo sobre eso, y ahora estás ahí, delante, con ese texto delante de ti, y luego concluyes, ¿no? Yo necesito perdonar como Cristo. Necesito perdonar como Cristo. Esta es una aplicación personal. Muy bien. Ahora, necesitas ir un poco más adelante. Necesitas hacer una aplicación práctica. ¿Qué sería? Perdonar los que me han ofendido, los que me han Exactamente. rechazado de alguna forma. Exactamente. Entonces, la aplicación personal es necesito perdonar como Cristo. La aplicación práctica es necesito perdonar como Cristo perdonó a aquellos que le han ofendido. Yo necesito perdonar a aquellos que me han ofendido. Entonces ya avanzamos. Ahora, necesitamos también hacer una aplicación posible, ¿no? Necesito perdonar fulano. Porque ese me ha ofendido. Ese me ha ofendido, ¿no? Y luego, una aplicación comprobable, ¿no? Necesito reconciliarme con fulano hasta el verano. Para que la verdad de la palabra de Dios sea verdad. Sí, porque ahí en puedo decir, vidas. estoy perdonando como Cristo. Como Cristo perdonó, ¿vale? Vamos a dar un otro ejemplo, ¿vale? Sobre la aplicación. Digamos que nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, ¿no? Verso 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, tú dices, ¡qué maravilla! Ahora necesito testificar, ser un testigo de Cristo. Muy bien, es una aplicación
personal. Personal. Necesito ser un testigo de Cristo. Después de leer Muy bien. ese texto, El mira, Espíritu Santo te alumbró. Ahora ¿no? tengo que necesito hacerlo. ser un testigo de Cristo. Muy bien. Perfecto. Ahora, la aplicación práctica de esta verdad, ¿qué sería? necesito testificar a aquellos que no conocen a Cristo. Exacto. Necesito ser un testigo de Cristo a aquellos que no conocen a Cristo, a los perdidos. Eso es algo práctico. Ahora, ¿qué sería algo posible? Yo tengo una vecina que vive delante de mí, ¿no? En mi piso. Entonces, yo quiero hablar, ser testigo a esa mi vecina. A esa vecina. ¿Por qué? Porque tú no vas a conseguir salvar todo el mundo. Pero la verdad de la palabra de Dios tiene que ser personal, la aplicación tiene que ser personal, práctica y posible a tu vida. Y de manera comprobable, la aplicación comprobable sería: Yo voy a buscar un tiempo hasta el verano o hasta el próximo mes para que hable con esta mi vecina. para desarrollar una amistad con ella y que pueda Testificar hablarle o del testificar de Cristo. Vamos a otro ejemplo, ¿vale? A otro ejemplo. Digamos que tú lees un texto, ¿no? Estás en tu lectura de la palabra de Dios y lees un texto que habla sobre amar al prójimo, ¿no? Tú lees, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, ¿vale? Y luego tú contestas al Señor, ¿no? Porque la aplicación es siempre una contestación de lo que hemos aprendido del Espíritu Santo y de su palabra. Y dices, yo necesito enseñar el amor de Dios. Necesito enseñar el amor de Dios. Eso sería una aplicación personal. Yo necesito enseñar por mis actitudes el amor de Dios, ¿no? ¿Y cómo sería una aplicación práctica de eso, Siane? Sería que yo pueda enseñar eso a mi prójimo, a alguien que está cerca. Eso, así como el buen samaritano ayudó al hombre que necesitaba, mi prójimo es cualquiera que necesite de mi ayuda. Entonces, la aplicación práctica sería: yo necesito ayudar a mi prójimo. Una aplicación posible de eso. Si yo tengo mi familia, ¿no? Que conviven conmigo, que están conmigo, entonces les demostraré, les enseñaré el amor de Dios a través de mis actitudes para con ellos. Eso. Mi prójimo no es solamente aquel que está sufriendo en China o en África, sino aquel que me está necesitando aquí ya, ¿no? más próximo de mí posible, ¿no? Y la aplicación comprobable para eso sería enseñar a partir de ¿cuándo? De ahora, de ya. Si ¿no? necesitas, ¿Por qué? ahora Porque que si la necesidad es ahora que necesito actuar, sí. ¿no? Si la necesidad se presenta en aquel instante, necesitamos actuar en aquel instante, ¿no? Hemos leído, por ejemplo, Efesios 5, 18 hasta el 20, ¿no? Ser llenos del Espíritu. ¿Cómo puedo hacer una aplicación práctica? Yo necesito ser lleno del Espíritu. Si la Biblia, la palabra nos enseña ser llenos del Espíritu, yo necesito ser lleno del Espíritu. ¿Qué sería una aplicación práctica de eso, no? Necesito apartar tiempo de oración. Buscar más a Dios en oración. ¿Qué sería una aplicación posible? Tener un tiempo diario de oración. Tener un tiempo diario de oración, ¿no? A esa hora estaré orando sí o sí. ¿Y qué sería algo comprobable? Cuando busco al Señor todas las mañanas. ¿Vale? Sí. Entonces sería una aplicación comprobable. Si yo leo algo sobre obedecer a Dios, ¿no? Entonces cojo la enseñanza personal, la aplicación práctica del texto en mi vida y digo, yo necesito obedecer a Dios. Eso es la aplicación personal. ¿Qué sería la aplicación práctica? Sería
Si necesito obedecer a Dios y entiendo que la palabra es la voluntad de Dios, leer la palabra Leer sería la una palabra de aplicación Dios sería una aplicación práctica. práctica. ¿Qué sería una aplicación posible, no? Leer Leer la a palabra diario. a diario. Muy bien. ¿Y qué sería una aplicación comprobable? Poner un plan. Tengo que leer un capítulo al día, 2 capítulos al 3 día, capítulos, 3, lo ¿no? que me pueda, ¿no? Eso es Pero algo comprobable. con diligencia, ¿no? Para Eso. eso, en ese tiempo. Exactamente. De modo que es importante que leamos y apliquemos las verdades del texto sagrado a nuestras vidas, utilizando siempre estos 4 aspectos de la aplicación: personal, práctica, posible y comprobable. El séptimo paso, y con ese, octavo paso, y con ese terminamos, es dar a conocer a tu pastor tus avances, o a tu líder, tus avances, tus debilidades, tus dudas, tus dificultades, tus victorias también. Y contigo queremos leer lo que está en Gálatas capítulo 6, verso 6. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos afirma. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Amén. Mira que esa es una enseñanza bíblica, ¿no? Que tu pastor y tu líder sepa de lo bueno que está pasando en tu vida, las cosas buenas que están pasando en tu vida y también de tus dificultades y problemas. A veces uno empieza a leer la palabra de Dios, surgen unas dificultades de interpretación, ¿no? A veces uno piensa que está muy bien, interpretando muy bien, pero es importante que siempre diga, pastor, un hermano idóneo, ¿no? Ya experiente, esa afirmación, ese verso, se debe interpretar de esa manera, entendido así, y gloria a Dios que hemos tenido experiencias así, sí, ¿no? Gente que nos llama, nos busca y dice, eso es así, pastor. No comprendo lo que digo eso, y con mucha alegría nosotros hemos ayudado a la gente a comprender mejor la palabra de Dios. ¿Por qué? La gente está obedeciendo lo que dice el texto sagrado, ¿vale? Hay también una orientación en Romanos capítulo 12, verso 15, ¿no? Romanos capítulo 12, verso 15 nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, ¿vale? De modo que tu pastor, tu líder, es una persona que Dios ha levantado para alegrarse contigo y llorar contigo también. Por eso que debes compartir tus dolores, tus victorias con esta persona que Dios ha puesto en tu vida. Nos gustaría terminar esa enseñanza en esa tarde, ¿no? Hablando de una encuesta que fue hecha en Estados Unidos, ¿no? Con cerca de 40,000 personas entre 8 y 80 años. 8 y 80 años. Sobre la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Un centro de compromiso bíblico, compromiso con las Escrituras, ha hecho esta encuesta y llegar a algunas conclusiones, ¿no? Muy interesantes. Y yo voy a compartir aquí con Ciane y con vosotros a qué conclusiones han llegado. Y en nuestra manera de ver son muy importantes. Han percibido que de estas 40,000 personas que pasaron por esta encuesta, ¿no? Que fueron investigadas, ¿no? Cuando ellas decían que leían la palabra de Dios, la Biblia, solamente una vez a la semana, aunque fuese en el momento del culto, esa actitud, ¿no? Era una actitud que casi no traía ningún resultado, ningún impacto significante en sus vidas, ¿no? No es que la palabra de Dios no tenga poder,
pero es como si fuese como que la semilla que cae a lo largo del camino, Sí. ¿no? Luego viene Satanás, roba la palabra y la gente no es edificada. Cuando las personas leían 2 veces a la semana, igual, no había impacto ningún en sus vidas. Cuando leían 3 veces, algo empezaba a cambiar. Era como si aquellas máquinas, ¿no? que comprueban el pulso, ¿no? El latir del corazón, ¿no? Empezaba a dar señales de vida, pero aún así no era suficiente. Pero cuando las personas leían 4 veces a la semana la Biblia, ahí el impacto era tremendo y ¿no? evidente. Es como si la curva hiciera una ascendencia, ¿no? Muy íngreme, ¿no? De modo que sobre los beneficios, muy acentuada, ¿no? Sobre los beneficios exacto, trayendo beneficios. ¿Y qué beneficios eran estos, no? El primer beneficio era que el sentimiento de soledad caía en un 30%. Que los problemas relacionados con la ira, rabia, ¿no? Cosas así, se disminuían cerca de 32%. Los problemas relacionados a las relaciones personales, dentro del matrimonio, con hijos rebeldes y todas esas cosas, caían a 40%. Problemas con vicios, en especial con alcohol, se caía cerca de 57%. Problemas sentimientos como que de parálisis espiritual, ¿no? Hay mucha gente que a veces nos busca también, ¿no? Ya nos buscó diciendo, es que no siento que mi vida espiritual desarrolla, estoy como que parado, ¿no? Cuando se lee la Biblia, esa gente que ha sido, ¿no? investigada aquí, decía que leía la Biblia 4 veces a la semana, este sentimiento de parálisis espiritual caía a un 60%. Menor que aquellos que leían solamente una vez o que no la leían. Exactamente. ¿No? El contacto también con la pornografía, ¿no? Caía en torno de 61%. Eso fueron impactos en la vida personal, ¿no? de uno, ¿no? Ahora, no solamente esto. Cuando la gente leía la Biblia por más de 4 veces a la semana, 4 veces a la semana o más, apartaban por lo menos 4 días de la semana para leer la Biblia, también había una bendición hacia los de afuera. ¿Por qué? Porque el comprometimiento con la evangelización subió para 200%. O sea, cuando yo leía la palabra, entendía que yo tengo una actividad, ¿no? Soy activa en el proceso de la propagación de la palabra. ¿Qué hacía? Yo empezaba a hacerlo, propagar mi fe a partir del momento que yo tengo conciencia de que soy una pieza, ¿no? Una estructura activa en ese proceso. Y también el comprometimiento con el discipulado, ¿no? Con llevar otros a crecer en gracia y en conocimiento, también aumentaba en 230%. De modo que leer la palabra de Dios es clave para nuestro desarrollo espiritual. Y nuestro deseo, nuestro anhelo es que a partir de hoy, a partir de estos pasos tan sencillos, tú puedas abrazar tu Biblia, abrirla, leerla, orar, permitir que el Espíritu Santo ministre tu corazón directamente y luego verás la transformación que ocurrirá en tu vida. Porque si hay una cosa que es verdad, es que Dios ha resuelto revelarse por medio de las Escrituras. Y lo que tenemos en las manos no son opiniones de hombres, es la dirección de Dios, la revelación de Dios, la revelación de su voluntad, la revelación de su carácter para nosotros. Y eso nos anima, nos alienta, nos empuja hacia adelante y nos llena de esperanza. Y que tú puedas, si ya lo haces, que ese sea un momento para
estimularte, ¿no? Para hacer con que digas, estoy caminando bien. Si tengo leído 2 veces, ahora 3, ahora 4, ahora y cada día veré muchos y muchos más beneficios de la lectura de la palabra en mi vida, porque Dios quiere relacionarse personalmente contigo. Padre Santo y Eterno, muchas gracias, Señor, por ese privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Ayúdanos a considerar esta verdad, la verdad que es un privilegio, Señor, que tú hables nuestro idioma y que tú, Señor, de verdad estás interesado en que te conozcamos a ti. Te pedimos por cada persona que está escuchando esta transmisión y te pido que todo que hemos enseñado hoy, Señor, así como ha sido una verdad en nuestras vidas, sea verdad en la vida de cada uno. Así oramos en el poderoso nombre de Jesús, que vive y reina hoy por siempre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.